Así que un beso gigante para todos. Un beso grande, Pilar. Y ella dijo, José Luis, dijo, ¿cómo fue que te definió? No lo quiero repetir yo. Pelado inteligente. Pelado inteligente. Pero para vos, Sí. no soy un pelado inteligente, soy como un economista polémico. El polémico economista Pero José una Luis cosa, Espert. polémico. Mirá, yo creo que mucho antes que polémico soy un tipo certero con las cosas que digo que después pasan. Yo Mucho antes. les digo por y qué. dicho ese paso un mensajito Sí. de Luis Majul que dijo, ¿cómo era? ¿Tira título yo? Que siempre da títulos, dijo. Sí. Si lo dijo como un demérito, ojo, porque yo No, no tiro es como un títulos después de decir las cosas que pasan, no la que deseamos que pasa, no el chamullo, no el humo. Para ¿no? que se dé una idea, la previa, ¿por qué Sí. le decimos polémico a veces? Porque en la previa tiene su grieta, José Luis, tiene los fans que lo aman y que te ponen bien, 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 y también tienen aquellos que dicen, José bueno, Luis, pero eso ¿qué es las pasa? redes. Sí, las redes bueno, son eso. pero Siempre de eso ahora hablamos. que yo me dedico a la política, las redes es menos de la mitad de la política. La gente en la calle, la gente sabe que la propuesta que hicimos en campaña y lo que digo ahora a raíz de la cuarentena y los efectos económicos de la cuarentena, sabe que yo estoy en defensa en serio de la gente de trabajo, del laburante, del comerciante. José Luis, hablando de eso, te quiero mostrar para arrancar esta entrevista que vamos a hacerte junto a Alfredo y a Pablo, Sí. unas declaraciones del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, hablando de un plan, el plan Marshall. Fíjate lo que decía. Los tiempos que vienen, todo hace suponer que la inflación no debería ser el problema. Porque si la Organización Mundial de Comercio dice que el comercio puede caer hasta un 38%, la verdad es que se va a caer todo el consumo. Y si se cae todo el consumo, la lógica es que la inflación se frene o caiga. Lo que la Argentina va a necesitar va a ser algo más parecido a un plan Marshall que a un plan de contención de la inflación. Entrevista en este caso de Jorge Fontevecchia en el diario Perfil. ¿Se necesita un plan Marshall? El mundo va a necesitar un plan Marshall. El Fondo Monetario está diciendo que tiene sus brazos abiertos para prestarle al mundo para sacarlo de la situación en la que está. Porque, a ver, independientemente de lo cerrada que vos hagas la cuarentena, independientemente de lo cerrada que la hagas, muy cerrada, poco cerrada. Argentina una cuarentena muy cerrada, Estados Unidos en el otro extremo, poco cerrada, muy abierta. Independientemente del tipo de cuarentena que hagas, acá hay algunos hechos que son comunes a todos los países. Uno, bueno, el problema sanitario, obviamente, de infectados y de muertos, pero en materia económica no hay país que se vaya a escapar. Todos van a caer en recesión, con alto desempleo. Eso en casi todos te diría. En Argentina, el agravante es que eso ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza y con 2 años de recesión fruto de 2 crisis económicas severas, como fue la de marzo 2018 y la de agosto 2019, ¿no? José Luis, vos decías, Entonces, me preocupa el laburante. Y el laburante cuando te escucha decir esto, dice, bueno, pero ¿cómo salimos? ¿Cuál es la receta para salir de esta situación? A ver, yo creo que hoy el que te dice cómo salir de esto te está chamullando. En realidad lo que uno profesionalmente puede decir, José, es qué hacer para mitigar, para minimizar los daños colaterales que trae una cuarentena o la pandemia. O sea, para no caer aún más bajo. Para no caer mucho, más todavía. Porque, o sea, de la recesión, de la caída de la actividad económica, de la pérdida de puestos de trabajo, del quiebre de algunas empresas, del desempleo, no te vas a escapar. Seamos realistas, no estés capaz de eso, porque está ocurriendo en todo el mundo eso. Entonces, vos no sos la excepción. De hecho, Argentina la agarra muy mal esta pandemia. Veníamos de recesión, con alta inflación. Y esto se entronca, bueno, entonces el plan Marshall. El mundo está pensando algo de esto y Argentina, de nuevo, no va a ser la excepción en cuanto a esta necesidad. Yo lo que diría como distintivo respecto al presidente, yo nunca estuve de acuerdo, y lo escribí a las 9 días de la primera tanda de la cuarentena versión 1, la que lanzó el presidente el 20 de marzo, que no son antitéticos, no son enemigos salud y economía, como él la planteó. No vengan a correr. Dilema. Es un falso dilema. Viste que él dijo, no me corran con la economía. Sí. Mirá, yo creo que si él no le da bola a la economía lo va a correr a él. Correr en el sentido de generarle problemas. Yo creo que son dos hechos que están en conflicto, pero vos tenés que resolver ese conflicto, no decir, lo dejo a un lado a la economía, porque la pandemia y la cuarentena decidida por el gobierno
está provocando una caída dramática en la actividad económica. A ver, el comercio, que tuvo 10 días de cuarentena del 20 al 30 de marzo, cayó 50%. Imagínate lo que va a hacer abril cuando tenga 30 días de cuarentena, a lo mejor. José Luis, en ese marco hoy el presidente habilitó un impuesto, habilitó para que se debata, sabemos que el Congreso es quien tiene que sesionar para todo tipo de impuesto nuevo, a la riqueza, a las grandes fortunas. Esta idea de el que progresa o el que le fue bien, hay que poner un impuesto nuevo. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece un disparate estar hablando de suba de impuestos en este contexto. A ver, acá lo que vos deberías hacer en realidad es bajar impuestos o dar un jubileo durante varios meses, porque la gente no tiene para comer directamente, no factura, no cobra, no emite, no ¿me entendés? El autónomo no factura, el monotributista tampoco, el oftalmólogo no tiene clientes, el podólogo tampoco, el peluquero, el fiambrero, ¿me entendés? La gente, gracias que cobra un mango para alimentarse, o sea, está muy lejos de poder pagar impuestos. Por tanto, más allá de que sea un impuesto a los ricos, a mí hablar de un impuesto en este para alimentarse, o sea, está muy lejos de poder pagar impuestos. Por tanto, más allá de que sea un impuesto a los ricos, a mí hablar de un impuesto en este contexto me parece ridículo. Lo que hay que hablar en este contexto de crisis, de pandemia, de un sector privado que se está fundiendo, de cómo el sector público baja su gasto para acompañar el gran esfuerzo que está haciendo el sector privado para sobrevivir, que no puede pagar impuestos. O sea, acá la baja de gasto público hoy es un tema práctico. Es un tema no práctico. Un tema ideológico, un tema práctico. No hay impuestos para pagar todo el gasto público, punto. Pablo. Y a propósito, entonces, José Luis, ¿qué harías con el 33% de pobres que tenés en este contexto de estancamiento de todo tipo de actividad? A ver, el pobre tiene sus planes, el pobre tiene sus subsidios. Hoy a lo que tenés que salvar es a la gente de laburo que se está fundiendo, que no cobra un mango, porque no factura, porque no vende. La pandemia no te pega al pobre hoy, te pegará mañana, pasado, con la suba de precios que puede haber. Pero la pandemia demuele a la gente de trabajo, al asalariado, al industrial, al comerciante, al que tiene una empresa inmobiliaria que no vende nada, al que produce cemento, etcétera. Es a la actividad que genera valor agregado es lo que mata la pandemia, no al pobre. ¿Por qué no se habla de las pymes como tal? Digo, se habla todo el tiempo de determinados individuos, pero es como que desde el gobierno lo que es empresa como entelequia no se habla. ¿Por qué crees que hacen eso? Sí, yo no entiendo este desprecio por la actividad privada de parte del gobierno y del presidente en particular, porque la actividad privada, o sea, cuanto más partidario sea vos del Estado presente, y yo estoy seguro que dentro del gobierno hay mucha gente que cree en el Estado presente, más tenés que amar al sector privado, porque el que paga los impuestos para que haya Estado presente. Entonces yo no entiendo ese ninguneo que hay a la actividad privada. La suma tiene que dar 0, no menos 30. Cuando decís, para bancar un lado necesitas de otro bien pujante. Suponete que a vos no te guste la actividad privada, que no te guste, a vos te gusta el Estado. Pero el Estado son impuestos, no es que es el sexo de los ángeles, ¿no? Es impuestos el Estado. Entonces vos tenés que tener un sector privado que gane algo para pagar impuestos, no este sector privado de hoy, que se está fundiendo. El gobierno ha anunciado más que hecho cosas en el buen sentido, pero tiene que ser mucho más agresivo porque está quebrado el sector privado, está en juego el sector privado, que es el que te va a permitir pagar el Estado presente que necesitas hoy en la pandemia, y además es el sector privado que te va a permitir la recuperación después de la pandemia. Sin sector privado no hay Estado presente hoy y no hay recuperación pospandemia. Por lo tanto, acá hoy sí se necesita al Estado como un bombero que salga en auxilio del sector privado. Por ejemplo, como anunció el gobierno, pagando parte de los salarios de las pymes. Por ejemplo, con este ingreso familiar de emergencia que debería extenderse a los autónomos también, que no están facturando nada. Yo creo que otra cosa que habría que hacer, que no está en carpeta todavía del gobierno, es permitir que empresas y trabajadores negocien por afuera de las leyes laborales actuales el acuerdo salarial y de jornada de trabajo que pueda bancarse la pandemia o la cuarentena. Otra cosa que habría que hacer, urgente, una modificación de la ley de quiebras, para que, parecido a lo que es el Chapter 11 en Estados Unidos, para que mientras se desarrolla el concurso de acreedores, la empresa siga funcionando y no despida gente. O sea, hay que hacer mucho, mucho, mucho para salvar el sector privado. Hoy es el sector privado el que está en juego, la gente de trabajo. La gente de trabajo es la que está en juego. Títulos
no han faltado, ya lo decía Luis. En minutos viene también Juan Carlos de Pablo. Un placer haberte tenido acá y hace Muy mucho buenas tiempo noches, que, gracias. que no nos veíamos, José Luis. Gracias, un placer. Chau, Breve buenas noches. tanda y ya volvemos con más Mesa Chica. Quédate